Buenas tardes, doctor compañero. Voy a dar inicio al videoforo sobre el video que se nos ha asignado ver sobre los mitos y verdades del futuro y la inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, uno de los mitos que se menciona es sobre el uso de la IA, ¿no? Y si es posible que esta nueva tecnología, esta tecnología emergente se vuelva en contra de la humanidad, tal como una de las películas pues, que se estrenó ya hace varias décadas, Terminator. La doctora explica que no, que estamos muy lejos de poder desarrollar ese tipo de tecnología, pero más allá de si esto va a ser o no posible en el futuro, yo quiero enfatizar que la IA hace uso de los datos. No piensa por sí mismo, es decir, si a la IA le quitamos toda la base de datos, inmensa por cierto que tiene, dejaría de razonar. En cambio, el ser humano es totalmente diferente, ¿no? Aún sin esa información, el ser humano está predispuesto a aprender en base a los estímulos que recibe del entorno, ¿no? Lo mismo sucede con el aprendizaje de un idioma. Si le preguntamos a ChatGPT o algún asistente, ¿no?, que utiliza esta tecnología Transformer, pues lo que va a hacer es buscar en su base de datos para poder darnos una respuesta. Pero en el caso nuestro es totalmente diferente porque nosotros nacemos ya con esa predisposición, ¿no?, genética, por cierto, para poder comunicarnos y para poder aprender un idioma. Entonces, considero que la IA funciona con datos y los datos los generamos nosotros en realidad. Y si en algún momento la IA se vuelve en contra de la humanidad, pues sería por malas decisiones de nosotros mismos o por la información que nosotros mismos le brindemos, ¿no? Aunque es totalmente de película por el momento. Yo creo que lo que se tiene que enfatizar es en el uso irresponsable de repente que le podamos dar a la inteligencia artificial. Ese es el riesgo, ¿no? No que se torne en contra de la humanidad, sino que se utilice de forma irresponsable con el ánimo pues de generar de repente daño, ¿no? Hace unos días estaba leyendo un artículo en internet sobre la legislación disponible y leí que, bueno, no se mencionaba el país, pero leí que ahora las cortes podían solicitar el acceso a los chats privados, es decir, podían, en inglés hay una palabra que define este término, subpoena. Entonces pueden invocar, por decirlo de alguna forma, a estos textos, ¿no? Estas conversaciones que un ser humano haya tenido con inteligencia artificial y utilizarlo como pruebas. Entonces a mí me da eso mucho que pensar, ¿no? ¿Qué tanta legislación tenemos disponible en los diversos países que protejan en realidad la información de uno como persona, ¿no? Y qué tan expuestos de repente nuestros datos están en la web? Siempre lo han estado, pero más aún, ¿no?, con esta tecnología emergente, el uso de datos, ¿no?, el Big Data, la inteligencia artificial y estas máquinas súper poderosas que pueden pues procesar información mucho más rápido que nosotros. Esa sí sería una diferencia con el cerebro humano. En cuanto al procesamiento de información, entonces considero que el, el tema aquí tiene que ver con una regulación ética, ¿no? Cómo se utiliza realmente la IA de modo que se logre lo que menciona la UNESCO, mencionó en el 2023 sobre la inteligencia aumentada, ¿no? Que tanto la combinación entre el cerebro humano y el gran poder de procesamiento que tiene la inteligencia artificial pueden combinarse, ¿no?, para generar este tipo de inteligencia aumentada, pero que esté enfocado obviamente al bien común, ¿no? Yo creo que el peligro es el ser humano. El peligro está en cómo se utiliza en realidad la inteligencia artificial, no en el uso de la tecnología, porque la tecnología en sí es un medio. Como docente, yo llevo ya algunos años enseñando, me he dado cuenta que siempre estamos tratando de prevenir el plagio, de prevenir que el estudiante tome ventaja, de prevenir la forma en la que pueda plagiar de los exámenes. Entonces, a veces nos enfocamos tanto en eso cuando deberíamos enfocarnos en el rediseño de repente de la metodología, en cómo abordamos un curso, ¿no?
en cómo hacemos que el estudiante, haciendo uso de esta tecnología, pueda pues desarrollar un sentido crítico, ¿no? Pueda pasar por todo el proceso de aprendizaje para que pueda lograr las competencias de un determinado curso. Creo que el reto está más en eso, ¿no? En cómo redefinimos la educación con el uso de estas tecnologías emergentes que bueno, ya han sido diseñadas y están para quedarse en realidad. Es, creo, en vano luchar contra este tipo de cambios. Otro de los mitos también que se aborda en el video es sobre la inteligencia artificial y la capacidad que tiene para eliminar los trabajos. Yo considero que no. Yo considero que no va a eliminarlos todos, lo que va a hacer es cambiar la forma en la que trabajamos. Y quien no se adapte, obviamente, va a perder su trabajo, ¿no? Yo considero que puede ser que algunas carreras pues pasen al olvido porque ya no sean necesarias, ¿no? Ninguna carrera es perenne en realidad. Todo depende de la universidad, de los programas que creen en base a la necesidad social. Entonces, no va a eliminar el trabajo del ser humano. Recordemos que el ser humano es quien le da las indicaciones a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí misma no va a tomar esa iniciativa. Puede realizar trabajos repetitivos y está bien, ¿no? Optimiza el tiempo, pero no deja de ser eso. Trabajos repetitivos, la parte creativa, la parte crítica, la parte reflexiva, viene del profesional. Yo creo que este mito tiene asidero en el temor al cambio. Hace 5 años, cuando iniciamos la pandemia, había ese temor, ¿no? En cuanto a la calidad de la educación, porque fuimos forzados, ¿no? A un confinamiento. Y los docentes se preguntaban si este tipo de educación realmente, ¿no? Podía llevar al estudiante a ser un buen profesional. Y bueno, a lo largo de los años se ha demostrado que sí es posible. Y sí nos ha llevado también a redefinir el trabajo del docente. Los docentes seguimos existiendo, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma en la que el docente de repente llega al estudiante. En la, en la generación pasada, podemos decir, el docente que no sabía todo, ahora el docente no lo sabe todo. No es, obviamente, la experiencia, ¿no? Y la educación cuenta, pero ya el docente no es la única fuente de conocimiento, la única fuente, me corrijo ahí, de información. El estudiante tiene acceso a esa información. Entonces ahí el rol del docente ha cambiado en cuanto a la forma de llegar a los estudiantes. Ya no es el docente quien se sienta delante de una pantalla simplemente para transmitir sus conocimientos y el estudiante simplemente recibe la información. Las metodologías activas también han cambiado, ¿no? Como el docente, mediante las actividades de clase, si, llega al estudiante y hace que pase por todos los procesos mentales que este debe pasar para poder realmente lograr el aprendizaje. Entonces yo creo que más que eliminar los trabajos, los está redefiniendo y bueno, este mito se debe básicamente, en mi opinión, por un temor al cambio. El pensamiento crítico es de la persona, ¿no? Quien le da las indicaciones a la inteligencia artificial es el docente, en este caso, ¿no? En este caso yo, y quien tiene la expertise soy yo, quien va a tomar la decisión de utilizar algo que ha sido generado por la inteligencia artificial va a ser el profesional, ¿no? Y aunque la inteligencia artificial pues denote digamos, cierta creatividad, yo creo que básicamente es predictivo, ¿no? Utiliza todas las fuentes de información que tiene para poder predecir el comportamiento humano, predecir de repente lo que un ser humano diría, escribiría o haría, pero la creatividad viene en este caso de mí, ¿no? Del docente. Y esa creatividad también tiene que ver con el entorno, ¿no? La IA, por más prompt que yo le ponga, más contexto que yo le ponga, no tiene una visión demasiado amplia. Yo le puedo dar todo el contexto, pero quien conoce, por ejemplo, los estudiantes soy yo. Quien conoce su realidad y lo ha vivido y lo ha experimentado de repente, o tiene una visión mucho más global, es el docente, no la inteligencia artificial, por más prompt, por más información que le brindemos. Entonces, esa parte creativa del docente, yo creo que no va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Otro de los puntos que se aborda en el video es sobre las emociones, ¿no? Si las máquinas pueden sentir emociones como los humanos. Inclusive la ponente habla de los riesgos, ¿no?
cuando vi esta parte del video me recordé de Chomsky y de una publicación que hizo recientemente, no hace mucho, en New York Times, sobre ChatGPT, ¿no? Y la inteligencia artificial en general. Y pues, tal como mencionaba la ponente, existen riesgos, ¿no? Hace un mes atrás, más o menos, yo hablaba con mis estudiantes sobre la inteligencia artificial, yo dicto inglés, y ellos hablaban pues de las facilidades que tenía este tipo de tecnología para las terapias. Incluso lo comparaban con un psicólogo, ¿no? Con un psiquiatra, y afirmaban que una de las ventajas era que, uno, el costo era mucho más barato, era mucho menor, y dos, pues que la respuesta era inmediata, ¿no? Y que no tenían que agendar las citas. Y eso me hace reflexionar en cuanto a la, la moral, diría yo, la moral, la ética, ¿no? Porque un ser humano puede comprender eso. Podemos hablar de las normas socialmente aceptadas, podemos hablar de la propia ética, ¿no? De cada individuo, pero ChatGPT no distingue eso. Es matemática. Yo lo concibo así, ¿no? ChatGPT y otros programas con esta tecnología del Large Language Model o la tecnología Transformer no hacen nada más que predecir. Entonces, no tienen emociones. No, al menos no está demostrado por ahora. Lo que hacen es recopilar información, ¿no? de las bases de datos que ellos tienen y dar una respuesta más o menos acertada, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta cuándo sí es posible, ¿no? El uso de este tipo de tecnología para dar pues soluciones reales en base a las necesidades que podamos tener. Recuerdo que en BU tenemos un curso de inteligencia artificial, y Conchita, una de las ponentes, en uno de sus videos mencionaba pues la efectividad de la inteligencia artificial para realizar diagnósticos, ¿no? Incluso lo comparaban, o su efectividad lo comparaban con 7, me parece, médicos expertos, y se dieron cuenta pues que la respuesta que dio la inteligencia artificial era mucho más efectiva que reunir a los 7 médicos, ¿no? Y que pues contrastaran sus puntos de vista, sus opiniones, pero de todas maneras hay una parte ética de fondo, es el médico quien tiene que tomar la decisión, no ChatGPT nos podrá ayudar a procesar información. Y lo mismo sucede con las emociones. Va a emular la emoción hasta de repente algún punto de engañarnos, ¿no? Y darnos esa percepción errónea de que puede sentir y que puede ser empático conmigo, pero en realidad no es así. Entonces debemos diferenciar las emociones humanas de respuestas automáticas o respuestas estadísticas, lo podríamos llamar así. Y Chomsky hace referencia a eso, ¿no? La mente humana no es estadística, sino es explicativa. También debemos de tener en cuenta que lo que es correcto o incorrecto depende de cada uno. Si hablamos de ética, ¿no? La moral sí aborda costumbres, ¿no? Tradiciones, reglas sociales, pero lo ético viene de uno. Y si lo plasmamos al entorno de la inteligencia artificial, pues será la moral, lo podría ver así, es la moral o la ética que está disponible en las bases de datos, ¿no? Y va a ser una predicción. Entonces, es lo que Chomsky denominó en su momento, en el último artículo que publicó, como indiferencia moral. Por último, quiero abordar este punto de la IA y su capacidad para ser objetiva e imparcial. Se ha demostrado pues que existe sesgos, ¿no? A todos nos debe haber pasado que ChatGPT o Claude o Gemini nos brinda una respuesta errónea o una respuesta aparentemente correcta, pero con ciertos sesgos de fondo que pues fueron realizados con el ánimo de satisfacer las necesidades de un prompt. Entonces, recordemos lo que mencioné en una diapositiva anterior. Es el ser humano quien le da la indicación, y es la IA que utiliza, ¿no? La que utiliza la información que está pues en sus bases de datos. Entonces, si la entrada no es buena, si la información que se le brinda
a la inteligencia artificial no es buena, entonces el resultado tampoco va a ser bueno. Y obviamente van a haber sesgos. Y no estoy hablando solo de prompts, también de la información. Se habla de prejuicios, ¿no? Y cómo esto puede empeorar la situación. Si hablamos de que la inteligencia artificial pues hace predicciones estadísticas, ¿qué pasaría si dentro de las bases de datos que ellos tienen se da más visibilidad a prejuicios, por ejemplo, o se motiva, o nos podemos incluso mostrar a favor de ciertos comportamientos que socialmente no son aceptables? Entonces, podría empeorar la situación porque la inteligencia artificial es básicamente eso, un conjunto de datos, sí, con cierta configuración predictiva. Para mí la inteligencia artificial es matemáticas, pero es el ser humano quien lo nutre, ¿no? Y si dentro de lo que se le brinda a esta base de datos se encuentran prejuicios sociales, discriminación, de repente otro tipo de conflictos sociales que podemos sufrir en el mundo, la IA no va a detectar eso. Sufre de incapacidad, creo yo, de detectar lo que es correcto y incorrecto. Entonces, objetivo imparcial, lo dudo mucho, ¿no? El objetivo imparcial puede ser el ser humano de repente, y aún así hay riesgo de sesgo. Tendríamos que tomar con pinzas este punto antes de hacer una aseveración, ¿no? De ese nivel. Bueno, esas serían mis opiniones y mis aportes para este primer videoforo. Muchas gracias.